Buenos días. Le agradezco a la APE esta invitación para participar en esta importante jornada. Yo les voy a hablar de la readecuación de los servicios de atención de adolescentes en la pandemia. Voy a hablarles sobre las generalidades, sobre la atención en la salud, algunos antecedentes a nivel de Latinoamérica, del impacto de la pandemia en la salud de los adolescentes nuestros, de nuestra Latinoamérica, la readecuación de los servicios de atención de adolescentes y finalmente una reflexión. Durante la década de los 80s y 90s, los sectores de salud de nuestros países se ocupaban fundamentalmente de la temprana infancia, dada la altísima mortalidad infantil existente. Esto conllevó al diseño de estrategias y programas para combatir este problema. En Latinoamérica se consideró por muchos años a los adolescentes como una población de menor mortalidad y ausencia de enfermedad. Y esto lo que conllevó es a la no realización de programas específicos para la atención de los jóvenes en esta etapa tan importante de la vida. De esta manera no se habían creado espacios necesarios en ninguno de los sectores, ni salud, ni cultural, ni laboral, que le permitieran a los jóvenes desafiar las ambigüedades y contradicciones de esa sociedad en transición y convertirse en adultos sanos desde un punto de vista integral y asegurar su futuro y el de su patria. Simultáneamente, el sector salud toma una conciencia del embarazo adolescente, un problema de salud pública. Y al profundizar en el análisis epidemiológico, se dan cuenta que el embarazo en adolescentes era la punta del iceberg, pero venía acompañado de un montón de factores de riesgo, como pobreza, ruralidad, marginalidad, escaso acceso a la educación, temprano emparejamiento, difícil acceso a fuentes laborales, y otros como el abuso de sustancias, enfermedades de transmisión sexual, suicidio y el fenómeno emergente de las pandillas. Esto conllevó a que muchos países de Latinoamérica robustecieran algunos programas que ya tenían o realizaran de manera nueva programas para la atención. De esta manera, en Latinoamérica, en algunos países se encuentran con programas importantes para la atención de esta población, pero en otros países de Latinoamérica no están estos programas y de alguna manera los adolescentes siguen invisibilizados, sin una atención específica en salud preventiva, sino simplemente cuando el adolescente se enferma, consulta. Pero la parte de prevención no es muy conocida en la población adolescente. Cuando vemos qué es lo que ha pasado con el impacto de la pandemia en la salud de los adolescentes debido al coronavirus, vamos a hacer el análisis y haciendo una diferencia entre los diferentes escenarios de jóvenes que tenemos. Por supuesto que un joven que no tiene alguna afectación de salud física puede vivir la pandemia de alguna manera diferente a aquel joven que tenga algún problema de salud física, como movilidad crónica o cognitiva. ¿Qué sucede? Que a pesar de que tenemos que seguir con los lineamientos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, un joven sano posiblemente podría tener un espacio de esparcimiento un poquito menos limitado en comparación a lo que podría tener un paciente con una enfermedad crónica, que de por sí la propia enfermedad crónica viene a ser un factor de riesgo para contraer la enfermedad y esto ha creado muchísima ansiedad en pacientes que tienen patologías importantes. Asimismo, a nivel de las limitaciones cognitivas, muchos espacios como el colegio, la escuela se ven limitados por la cancelación de clases y esto hace que entonces esos pequeños espacios que tenían de convivencia estos jóvenes se dejaran de tener y conllevaba a un problema también en el comportamiento posteriormente, porque se cambiaban estas rutinas específicas que tenían y se quedaron sin espacios para poder compartir. También no es lo mismo los jóvenes que viven en espacios rurales o urbanos. Por supuesto que un joven que vive en un espacio urbano, en hacinamiento, con muchas personas dentro de su hogar, pues va a ser más difícil tener acceso a algún tipo de relajamiento mental que le permita conllevar la pandemia y se ve más limitado a quedarse en el mismo sitio con toda la tensión que esto implica. También se ha visto un problema que ya existía, pero que en este momento se ha visto con mucho mayor claridad una brecha muy amplia en los sistemas de educación pública y privada.
no solo por el acceso a Internet y dispositivos electrónicos que pueden tener las familias, sino también por el programa en sí, el sistema en sí de enseñanza. Entonces vemos jóvenes de las mismas edades, de diferentes sistemas de educación pública y privada, unos con conocimientos mayores y otros con conocimientos limitados. Pero no solo eso, sino familias enteras, tal vez numerosas, donde solo hay o no hay ni siquiera un iPad o una computadora donde sus hijos puedan tener acceso, versus aquellos otros jóvenes donde tienen toda la parte a nivel de comunicación virtual. Entonces también se ha visto mucha diferencia. También, obviamente, en las clases económicas medias o altas y económicas limitadas, el problema se hace mayor. ¿Por qué? Porque posiblemente aquel joven de una clase económica media o alta podría ir tal vez a tener algún espacio de esparcimiento en un paseo el fin de semana o ir a comerse un helado a una heladería, pero un joven con limitación económica no puede porque el recurso no está y obviamente se tiene que priorizar en otras cosas. Entonces también limita más los espacios. Asimismo, las comorbilidades, por supuesto que son un problema importante, porque inclusive nosotros tenemos pacientes con enfermedades crónicas que ya de por sí, ellos mismos son factores de riesgo para contraer la enfermedad y complicarse, y entonces entran en condiciones de alta tensión, como lo son que la mamá o la cuidadora o el cuidador les dejen la comida en la puerta del cuarto, ellos abren, se comen la comida, vuelven a dejar el plato o se ponen las mascarillas para acudir al baño, digamos en ese nivel de tensión se encuentran. Obviamente son familias también, hay familias que ya están cansadas con muchas comorbilidades, donde además está enfermo el abuelo o está enfermo el papá, y esto implica un desgaste también para el cuidador. Y obviamente está llevado a una limitación en los accesos de servicios de salud, donde jóvenes que tal vez se tienen que desplazar largas distancias, también tienen ese temor de tomar un autobús y otro y estar en contacto con muchas personas, que no es lo mismo tampoco aquel otro joven que podría tener un transporte propio y sin tener que tener contacto con otras personas. Entonces, como vemos, cada adolescente, cada joven vive la pandemia de una manera diferente. Entonces, tenemos el impacto cognitivo de lo que ya hablé, la educación virtual, y también la deserción escolar. Jóvenes que además ya tenían tal vez algún nivel de dificultad en el aprendizaje o algún nivel de dificultad social, todavía con esta situación, si no tienen las herramientas importantes a nivel de sistemas, tampoco podrían tener oportunidades para estudiar o estas se ven más limitadas, conllevando mayor deserción escolar. Toda esta parte cognitiva es muy importante y también obviamente tiene que ver con este acceso a la tecnología. También el desarrollo de funciones ejecutivas que de alguna manera se tienen que desarrollar en el contacto social con los demás, se ve más difícil este desarrollo de manera virtual. Los métodos de educación son muy diferentes, pero no se adaptan a todos. A pesar de que tal vez los profesores hacen un gran esfuerzo, pues hay pacientes, por ejemplo, jóvenes que tienen déficit atencional, que ya en la clase presente es difícil, ahora virtual, donde ya llevan 5 minutos de una clase virtual y ya están desconectándose o levantándose y tal vez la mamá y el papá están trabajando o el cuidador y están grandes horas solos sin ningún control ni nadie que los pueda apoyar. Entonces también esto limita muchísimo. El impacto conductual de las enfermedades crónicas que ya les comenté, el déficit cognitivo, como les referí al principio, muchos de nuestros jóvenes tal vez su única oportunidad de compartir era en las partes académicas, en los colegios, y con la limitación pues se viene a hacer un cambio en su rutina, como también sucede con algunos pacientes del trastorno del espectro autista, donde bueno, a algunos tal vez les vaya bien cuando tienen fobia social, que más bien la pandemia ha venido a beneficiar, pero algunos otros que sí tenían ese espacio de una manera muy rutinaria, de repente se ven estos espacios clausurados y llevan inclusive a trastornos del comportamiento con agotamiento de sus cuidadores. Obviamente pacientes que tienen alguna comorbilidad psiquiátrica como ansiedad, como depresión, pues también son más vulnerables a este tipo de situaciones
También todo lo que son trastornos de la alimentación, porque no se siguen horarios, no se siguen rutinas. También trastornos del sueño, tal vez por el acceso tan elevado a horas de atención de pantallas, ¿verdad? Que hacen los trastornos del sueño, y que eso es importante siempre preguntar en la consulta, especialmente ahorita, ¿verdad? Los hábitos de higiene del sueño. Y por supuesto la distorsión del ciclo circadiano, que conlleva a clases, a que se despierta más tarde, se brincan el desayuno, se brincan tiempos de alimentación, y conlleva también a trastornos en su dieta. Obviamente también la parte del entorno, el noviazgo, los amigos, la graduación, que todo esto se vino a cerrar de alguna manera sin posibilidades de compartir, pues también les provocó a nuestros jóvenes una gran carga emocional. Y obviamente finalmente el cyberbullying, que no lo podemos dejar de lado, que se ha promovido con el acceso a la tecnología, el estar en grupos de WhatsApp y todo esto que es muy difícil de controlar, y que ahí definitivamente debería haber una persona cuidadora encargada de estar supervisando este tipo de situaciones en sus hijos. El impacto social es muy importante porque familias enteras se quedaron sin trabajo, y esto llevó a una gran carga emocional, atención en los jóvenes, sin posibilidades a veces de hasta de alimentación ni de transportarse. Obviamente también ha aumentado la violencia intrafamiliar, abusos, embarazos en adolescentes. El estar más en la casa podría ser inclusive algún factor también para abusos de otras drogas, de alcohol. Madres y padres y cuidadores enteros han tenido que emigrar a otros países para buscar trabajos, para poder sustentar sus familias, y muchos otros cuidadores pues se han recargado en funciones, y ya tenemos entonces cuidadores ya agotados. La UNICEF ya lo venía diciendo del impacto de la pandemia que ha tenido, desde el problema con interrupción de servicios básicos o reducción de los mismos. También la pérdida de la confianza, lucha por recursos ilimitados, reducción de apoyos comunitarios, de educación, separación de familias, cuidadores cansados con mucho estrés, mayor maltrato, descuidos, alteraciones en el sustento económico, estigmas con ciertos grupos étnicos también. Todo esto ha conllevado a alterar de alguna manera a nuestros jóvenes, y en eso es en lo que tenemos que buscar específicamente el apoyo en la readecuación de los sistemas de salud, porque si ya venían presentes, se exacerbaron con la pandemia. Si vemos entonces la readecuación de los sistemas de salud, siempre se ha dicho, y esto no ha cambiado, siempre tiene que ser amigable, accesible, que todos tengan acceso, inclusive si van solos, no necesariamente con terceras personas, que se atiendan, que tengan esta accesibilidad, que sean empáticos el equipo que los va a manejar. Y esto es muy importante, desde la secretaria que los recibe, es importante que sean empáticos con el adolescente, diferenciado, que sea un espacio respetado para ellos, donde ellos puedan consultar sus necesidades, equitativo, que todas puedan ir de manera equitativa, efectivo, que le podamos solucionar sus problemas o ayudarles, que seamos conscientes de su problemática y que nos comprometamos con ellos a ayudarles, con respeto a la autonomía, sus pensamientos, con espacios seguros y con salas de espera agradables en la medida de lo que se pueda, porque no todas las áreas de atención obviamente tienen los mismos recursos, jamás, ¿verdad? Pero en la medida de lo que se pueda, si hay una pantalla y están poniendo un programa como de fábulas infantiles, pues respetemos que lo que hay son adolescentes y cambiamos el programa por algo más para ellos. Asimismo, es muy importante que sea un equipo interdisciplinario que los atienda, porque la atención del adolescente no puede ser solo por una persona, dadas sus comorbilidades físicas, sociales, emocionales. Se necesita un equipo entero para que les ayude en sus condiciones. Y con esto me refiero al equipo interdisciplinario. No podemos pretender tampoco que en un área primaria o en un área especializada hayan equipos enteros, porque la limitación del recurso en nuestros países es muy limitada. Sin embargo, el ideal de un método de atención sería que haya un médico de adolescentes o un médico pediatra, un médico internista de familia, un médico ginecólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un odontólogo, un nutricionista, enfermero de familia, un trabajador social, y según la complejidad, terapia ocupacional del lenguaje, una audiometría y una optometría. Como les refiero,
Esto es el ideal, pero no es lo real. Entonces, en áreas muy rurales, donde hay un médico general con una enfermera, si ellos dos están preparados y son empáticos con el adolescente, ya les pueden ayudar de una manera positiva a solucionar sus problemas y sus preocupaciones y si es necesario referirlos a otras áreas de atención. Obviamente todo adolescente tiene que tener una revisión bucodental y una educación en la salud dental. Tiene que tener una educación sexual de calidad, excelente, para que ellos puedan comprender, respetarse a sí mismos y tomar sus decisiones. Un nutricionista que podría ser necesario en algunas patologías como síndromes metabólicos, problemas de obesidad. Siempre alguien que les esté dando alguna terapia, consejería es importante. El trabajador social es indispensable cuando hay problemas familiares muy importantes porque nosotros tal vez podamos ver la patología, pero al fin de cuentas la patología viene acompañada de otro montón de factores que si no se solucionan a nivel social, pues el problema de salud va a continuar. Y en algunos centros más especializados, como donde se atienden, por ejemplo, anorexia, bulimia, enfermedades crónicas, pues se ve la necesidad también de otro tipo de profesionales para que puedan acompañar. ¿Qué áreas tenemos que ver? ¿Qué áreas tenemos que darle seguimiento? Bueno, el crecimiento y desarrollo siempre, velar por los esquemas de vacunación completos, hablarles de la salud reproductiva, de la educación sexual de calidad, salud bucodental, prevención y tratamiento de morbilidad prevalente, prevención de drogadicción y si se detecta, derivarlo a un centro donde se maneje la drogadicción específicamente, hábitos de ejercicio, alimentación y sueño, que es muy importante y que ahorita les voy a mostrar una pequeña investigación que hicimos en Costa Rica, en nuestro hospital, con nuestros estudiantes del país. Entonces es muy importante siempre vigilar hábitos de ejercicio, alimentación, sueño, consumo de bebidas energéticas, que es algo nuevo, emergente, que se ha dado mucho. Sobreexposición a pantallas, por supuesto, en este momento es algo indispensable que no podemos dejar de prevenir porque es muy difícil el límite entre las horas que debe hacerlo, a qué horas debe acostarse, cuando por otro lado se les están dando un montón de responsabilidades a nivel educativo que tienen que cumplir. Entonces, esto es una parte difícil de manejar porque entendemos que la educación virtual viene a ser exigente en algunos colegios, en otros no tanto, como lo dije al principio, pero sin embargo tienen que cumplir con cargas académicas que muchas veces llevan entonces a la sobreexposición a pantallas y a todo lo que es el problema del ciclo circadiano que ya mencioné. Y por supuesto la salud mental que ha venido a afectar muchísimo. En este estudio que hicimos en el segundo semestre del 2019, exactamente antes de la pandemia, se entrevistaron a 9.223 estudiantes de todo el país, de diferentes colegios rurales, urbanos, sexo femenino, masculino, colegios públicos y privados, técnicos y académicos. Nosotros hicimos esta investigación y determinamos en los resultados que el consumo de comidas rápidas era muy elevado. Y esto lo digo porque es parte de lo que hay que preguntar cuando un adolescente llega a la consulta. Vean nosotros en nuestros datos cómo el consumo de una vez por semana, 3 veces por semana o todos los días, estas tres, es altísimo el porcentaje de jóvenes que lo están haciendo de una manera inadecuada. Entonces es importante siempre preguntar por el consumo de comidas rápidas. También esto otro que les decía, de los 9.223 estudiantes encuestados, el 69% refieren que han tomado bebidas energéticas. Esto es un dato muy alto y esto es antes de la pandemia, como les refería. Por lo tanto, es de esperarse que con la pandemia y la virtualidad y las horas excesivas, es posible que esto haya aumentado de manera importante. Entonces, también es algo que se tiene que preguntar cuando llegan si están tomando bebidas energéticas. Con respecto a la realización del ejercicio, las recomendaciones específicas son que hagan ejercicios más de 3 veces por semana y que descansen 1 o 2 veces a la semana. Si vemos en nuestras encuestas, en los 9.223 estudiantes, solo el 24% seguían esta recomendación.
Es decir, la cuarta parte de los encuestados seguían las recomendaciones ideales de hacer actividad física. Entonces también, por lo menos en Costa Rica, en mi país, se ve que hay mucha limitación en esta parte de la actividad física. Cuando preguntamos sobre las horas de sueño, si lo recomendado en adolescentes de 8 a 10 horas, que eso es lo que se recomienda a un adolescente que debe dormir por día, vemos que solo el 46% cumplían el porcentaje, es decir, más de la mitad están durmiendo de manera inapropiada. Por lo tanto, también es muy importante preguntar cuando los adolescentes llegan sobre las horas de sueño. Finalmente, para ya ir cerrando, quisiera referirles que las consultas del adolescente sano preventivas podrían ser cada 6 meses durante el crecimiento y desarrollo rápido y posteriormente una vez al año. Obviamente, si tienen una patología crónica, según corresponde con el especialista que lo atiende. Pero sí es muy importante que si el adolescente consulta o solicita ayuda, es muy importante estar preparados para atenderlos o por lo menos orientarlos en qué hacer, porque el riesgo de lo que están presentando a nivel de la salud mental es muy alto. Por lo tanto, vuelvo a lo que les dije antes, el equipo que atiende a adolescentes, si es uno, dos o más, tienen que ser personas que sean empáticas con la atención de adolescentes, que realmente quieran ayudar, porque si el adolescente llega, no se les puede negar la atención, por lo menos revisarlos, orientarlos, porque lo que se están jugando es mucho chance, se están jugando un riesgo muy alto, específicamente ahora con la pandemia. Finalmente, como una reflexión final, para que todo esto se lleve a cabo es muy importante que haya apoyo político de los gobiernos, que haya apoyo de las comunidades y por supuesto los gobiernos locales, que haya una coordinación interinstitucional, que el equipo esté comprometido, el equipo que los maneja, que se enfoque en el riesgo que ellos tienen, que se vean todos los factores epidemiológicos asociados, que se normalice la atención, que haya una educación permanente en los implicados en el manejo de los adolescentes con una supervisión constante. Siempre es importante en todos los programas de adolescentes de atención que haya participación comunitaria y juvenil, que se eduque siempre en prevención de la salud y que existan investigaciones para que se puedan abarcar los factores de riesgo que en este momento están presentes. En este momento podríamos decir que los factores de riesgo, dentro de los más importantes está la parte de la mental, ¿verdad? Y también, bueno, otros factores como los problemas de la higiene del sueño, como los problemas del ejercicio, dietas y todo esto que vimos a través de esta presentación. Es muy importante siempre contar con una relación importante con los medios de comunicación colectiva para que nos ayuden con estos programas. Quedo atenta a preguntas y muchas gracias.